Gracias, señor presidente. Buenos días. Mi nombre es Yusbel Carolina, de Código Libre. Señor presidente, el sábado ya el gobernador de Michoacán informó que ya se habían reanudado las inspecciones de aguacate y de mango de la región hacia Estados Unidos. Sin embargo, el embajador estadounidense en México, Ken Salazar, dijo que aún es necesario garantizar la seguridad de las inspecciones. Hoy lunes creo que tienen una reunión. ¿Cuáles son los temas a adelantar y qué seguridad se va a dar para esto y qué se van a tratar hoy en esta reunión, señor presidente? Bueno, se ha avanzado bastante. Yo creo que el día de hoy va a quedar resuelto. Ya se está normalizando la situación de la exportación de aguacate, de mango, y hoy que va a estar el embajador de Estados Unidos en Michoacán, creo que ya va a quedar resuelto. ¿Y se tratarían también temas de seguridad de la región o hay otros temas también? Sí, fue un incidente lo que pasó. Había una protesta de policías que parece que quisieron pasar los inspectores, no los dejaron pasar, se hicieron de palabras y a partir de ahí decidió el gobierno de Estados Unidos, la Secretaría de Agricultura, detener lo de las exportaciones de aguacate. Nosotros le pedimos al gobierno de Estados Unidos, primero, que no actuaran de manera unilateral. Llevamos muy buenas relaciones, estamos trabajando de manera conjunta y no es ese el modito. ¿Para qué tanta prepotencia? ¿Para qué tanto hacerse sentir? Si podíamos hablar y evitar el que detuvieran la exportación. Afortunadamente ya se está atendiendo porque pues son muchos temas y pues no todos son del conocimiento del presidente Biden. Ahí toman decisiones el Departamento de Estado, el Departamento de Justicia, las agencias, desde luego el Congreso, la Secretaría de Energía, la Secretaría de Comercio, la Secretaría, como en este caso, de Agricultura. Son sus formas de gobierno que debemos de respetar, aun cuando pensamos que cuando se decide sobre una postura de este tipo debería de consultarse, porque sí, ya se va a resolver, pero dejan pues un mal precedente. Si somos socios en lo comercial y llevamos buenas relaciones. Gracias. Afortunadamente ya se va a resolver. Por eso le agradecemos al embajador Ken Salazar que ya está, va a ir allá a Michoacán. Ok, gracias. Segundo presidente, quien fuera el secretario de Estado, Mike Pompeo, dijo que las reformas, incluida la judicial, serán un desastre para México y harán naufragar las relaciones con Estados Unidos. Advierte que constituyen un legado radical, arruinarán las relaciones, que solo beneficiarán a los carteles. ¿Qué piensa o qué le responde? Es natural que él opine eso. Él fue secretario de Estado del presidente Trump. Creo que hasta aspiraba a la presidencia del Partido Republicano. Entonces, pues respetamos su punto de vista, no lo compartimos. Entendemos la circunstancia, ¿no?, de lo que se está viviendo en Estados Unidos para que todos los mexicanos tengan la información. Van a haber elecciones en noviembre en Estados Unidos y está la campaña. Entonces hay acusaciones mutuas y todo el mundo opina. Pasado mañana va a haber un debate entre el presidente Biden y el expresidente Trump. No se lo pierdan. Pero así es en Estados Unidos y en México y en todos los países. Cada vez que hay elecciones se desbordan las pasiones. Lo acabamos de constatar. Ustedes vengan el Reforma o el Universal o los noticieros de radio, Fórmula o los noticieros de la televisión
ya ni hay mesas de análisis en la televisión de los expertos, pero ¿cómo estaba antes de la elección? Todo el mundo opinaba, ¿no? Ya pasó la elección, ya, como se dice en el argot del periodismo, no hay nota. Es la lluvia que afortunadamente ya está cayendo y ayudando, porque estaba afectando mucho la sequía, está lloviendo en todo el país, pero ya no hay nota. Se fueron de vacaciones los comentaristas, expertos, sabiondos. Lo único que me llamó la atención para que podamos entender lo que son los procesos políticos electorales en México y en todas partes, me llamó la atención cuando las elecciones en México, aparte del narcopresidente que tuvo récord de difusión, récord mundial, que ya tampoco está, pues, nada más que no han informado cuánto les costó, quién pagó toda esa guerra sucia. El libro de Anabel Hernández acusándome de tener vínculos con el narcotráfico, sin ninguna prueba, 15 días antes de la elección. Y no voy a dejar de recordar lo que hizo el periodista más famoso del mundo, Tim Golden, ya me aprendí bien su nombre, Premio Nobel del Periodismo, 2 veces Pulitzer, premio mayor del periodismo que otorga en Estados Unidos, que vino a calumniarme y no volvió, ni siquiera me responde, y el New York Times y todos los demás, ¿no? Lo único que me llamó la atención es que el miércoles, y no alcancé a subrayarlo porque fue interesante, no sé si tienes la exposición que hicieron los de la Comisión Federal de Electricidad sobre las menciones sobre los 3 apagones que hubieron, creo que en mayo, a principios de mayo, en vísperas de la elección. 3 apagones muy parciales, ¿no?, que no dañaron, pero no volvió a haber ni uno solo. Pero me llamó la atención esto, se me pasó mencionarlo, porque este es como era para mañana, para el quién es quién en las mentiras, pero ya, vean los titulares. Crisis eléctrica, la crisis eléctrica ya nos alcanzó, El Economista. El apagón masivo revela las vulnerabilidades del sistema eléctrico. Forbes, crisis energética en México por falta de inversión en producción y distribución. Coparmex. El Financiero, segunda ola de calor derrite al sistema eléctrico nacional, entra en estado de emergencia. Milenio, capacidad en generación eléctrica no crece al ritmo que necesita el país. Lo que no veo es el Reforma, que era el que estaba todos los días, 8 columnas. Pero lo que llama mucho la atención, y esto lo hizo la Comisión Federal de Electricidad, es que hubieron sobre este tema en mayo 4.251 notas, 4.251 notas sobre el sistema eléctrico. 23 días antes de la elección presidencial. 0 positivas, 0 de 4.251. 1% neutrales, 99% en contra. Sí tienen los medios que hacer una revisión del manejo tendencioso de la información. Pero con todo y eso, y así hay otros casos, no les funcionó. ¿Qué está pasando? Yo, ya saben cuál es mi punto de vista. Creo que el pueblo de México está muy consciente, muy politizado,
y que ellos no lo entienden, no lo quieren aceptar, se obnubilan por su clasismo, por su racismo, por la forma en que se venía haciendo el periodismo, y de repente hay un reacomodo y ellos no saben ajustarse, apegarse a las nuevas circunstancias. Claro, esto tiene que ver con el dinero, que es la mamá y el papá del diablo. Es que lleva el fanatismo a lo irracional. Pero bueno, eso es la respuesta decirte que que ya se está atendiendo. ¿Por qué meterse? ¿Por qué tanto interés de Estados Unidos en la reforma judicial? Porque están muy mal acostumbrados, con todo respeto, a meter las narices en otras partes. Ellos comentan que habrá una guerra comercial y que esto va a afectar a la frontera y se le está dando el poder a los cárteles. No afecta a nada, son puros inventos. Es que ellos se quedaron anclados pues, en la época de la doctrina Monroe, de América para los americanos, entendiendo que América son ellos nada más. Hay una actitud, una corriente muy intervencionista. Si conocemos la historia, pues vamos a entender cómo primero definieron de que toda la América iba a ser dominada por Estados Unidos. Vivieron momentos de mucho intervencionismo, crearon países, deshicieron países, crearon protectorados, invadían países con tropas, ponían, quitaban presidentes a su antojo. En el caso de México, 2 invasiones, la del 47, que nos quitaron más de la mitad de nuestro territorio, con un pretexto de que se había dado un enfrentamiento entre tropas mexicanas y estadounidenses y que se había afectado la soberanía de Estados Unidos, cuando en realidad lo que buscaban era quedarse con 9 estados de la Unión Americana que eran de México. Nada más imagínense, de las economías hoy más fuertes del mundo: California, Texas, Arizona, Nuevo México, Utah, etcétera, etcétera, etcétera. Llegaron a izar aquí en el Palacio Nacional. Son los momentos más tristes de nuestra historia, la bandera estadounidense. Y luego nos vuelven a invadir en 1914 en el puerto de Veracruz y se están 8 meses. Vi siempre la amenaza de que iban a invadirnos si no se respetaban a las compañías petroleras extranjeras. Y fue una lucha para recuperar nuestro petróleo, que Porfirio Díaz había cometido el error, como en otros casos, de entregarlo. Dominaban todo el Golfo de México. Había planes para crear la República del Golfo de México, así como se creó el nuevo país de Panamá por el interés de crear el Canal de Panamá. ¿Cuánto costó a los panameños recuperar la soberanía de toda esa franja del canal? El general Torrijos, con un buen presidente de Estados Unidos, que todavía vive, y ojalá viva más, el presidente Carter. Pero, pues eso lamentablemente no se les quita. Y aunque estamos viviendo nuevos tiempos y hay muy buen entendimiento, todavía tenemos que padecer de ese intervencionismo que yo siento que poco a poco se va a ir desvaneciendo en la medida que el gobierno de México no sea un gobierno entreguista y que haga valer de que México es un país independiente, soberano, libre, no una colonia, no un protectorado de ningún país extranjero. Entonces, es un proceso, por eso escribe el señor, ¿cómo se llama? Pompeo.
y otros, y intervienen. Nada más que antes hacían acuerdos, por ejemplo, los acuerdos que hicieron con Calderón, de que se fueron los marinos de México, una parte, a formarse militarmente en el Comando Norte y casi estaban subordinados a las agencias de Estados Unidos en sus acciones, en su operación. Luego el acuerdo también llamado Rápido y Furioso, donde los gobiernos se ponen de acuerdo en secreto, sin informarle a los pueblos, y meten armas de contrabando, los dos gobiernos, porque supuestamente esas armas iban a ir a parar a manos de la delincuencia, y como llevaban sensores, señuelos, les iban a servir las armas para detener a los delincuentes, narcotraficantes. Nada más que apenas estaban llegando las armas y ya la delincuencia lo sabía, porque era un gobierno, el de Calderón, completamente infiltrado. Tan es así que el secretario de Seguridad Pública, García Luna, estaba al servicio de una de las bandas del narcotráfico. Entonces, esa operación tan fina, tan bien definida, elaborada, pues fue un fracaso, porque las armas se usaron para asesinar personas, mexicanos y estadounidenses. Entonces, si eso sigue, pues entonces no se va a poder llevar una relación respetuosa, de cooperación, porque pues nosotros ayudamos mucho, tanto Marina, Defensa, la Guardia Nacional, ayudan en el combate al narcotráfico. No tenemos relaciones con la delincuencia organizada ni con la delincuencia de cuello blanco. Somos distintos y les ayudamos mucho porque evitamos que se trafique droga. Desde luego tienen ellos muchísimo consumo, mucho consumo. Es de los países que más consume droga en el mundo. Y en vez de atender las causas, quieren resolver el problema solo enfrentando los efectos, con el uso de la fuerza. Pero ¿qué hacen por los jóvenes? ¿Por qué no se atiende el problema de origen, las causas? ¿Por qué hay tanta desintegración en las familias? ¿Por qué se abandona a los jóvenes? ¿Por qué no se da oportunidad a los jóvenes de estudiar? Porque todo es pagado. ¿Qué no es mejor tener a los jóvenes estudiando que tenerlos en la calle? ¿Por qué ese vacío, esa falta de amor a los jóvenes? Pues eso explica mucho el porqué del consumo del fentanilo y, lo más triste, lamentable, la pérdida de 100,000 jóvenes cada año. Pero ustedes creen que de eso van a hablar en el debate, con todo respeto, los candidatos. Van a hacer un planteamiento de atender a fondo el problema de el consumo de droga en jóvenes y van a presentar una alternativa. No, van a hablar, ya hasta se los puedo adelantar, de que hay que militarizar la frontera, de que los migrantes llevan drogas, de que ellos van a declarar terroristas a los narcotraficantes, que no les va a temblar la mano para intervenir en México y detener a los narcotraficantes y cosas por el estilo. Lo que se hacía aquí antes, ¿no? Que se ponían así enfrente a la Cámara. No me va a temblar la mano. La ley es la ley.
el que la hace la paga, sin hacer nada por los jóvenes, nada más apodarlos ninis, que ni estudian ni trabajan. Y ja, 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 qué genial, siempre dándole la espalda a los jóvenes. Y en las notas, ahí andan los halcones, los halconcitos, sin hacer nada por los halcones, por los halconcitos, con el firme propósito de privatizar la educación para que nada más puedan estudiar los que tengan para pagar colegiatura. La educación como una mercancía, no como un derecho. Entonces nosotros no pensamos así. Nosotros estamos otorgando becas a los estudiantes. Nosotros estamos dándole trabajo a los que no estudian. Los estamos contratando a los jóvenes como aprendices. En 5 o 6 sexenios anteriores destinaron cuando mucho 8,000 millones a los jóvenes. Nosotros en becas y en Jóvenes Construyendo el Futuro, en 6 años, 200,000 millones. De 8,000 en 6 sexenios, en 36 años, a 200,000 en un sexenio para los jóvenes. Y hay resultados. Están enganchando a menos jóvenes, no se les está facilitando el reclutarlos, los jóvenes tienen la posibilidad de salir adelante, son atendidos, pues es lo que hay que hacer en Estados Unidos y en todo el mundo. La paz es fruto de la justicia. Gracias. Entonces, por eso opina Pompeo, no es un asunto personal, sencillamente Pompeo estudió en una escuela en donde la formación tiene que ver con buscar resolver todo con el uso de la fuerza. Y yo estudié en una escuela donde me enseñaron de que los seres humanos no somos malos. Por naturaleza no nacimos malos, nadie nace malo. Son las circunstancias las que llevan a algunos a tomar el camino de la delincuencia. Pero si cambian las circunstancias, cambia la actitud, la vida de las personas. Entonces hay que cambiar las circunstancias. Eso decía Ortega y Gasset. Si cambio mi circunstancia, voy a cambiar yo y mi circunstancia.